Un huevón, pe. Oh, papi, ¿qué eres? Pasa. Príncipe con... El Callao, quien no ha tenido el honor de oír sobre esa provincia constitucional del Perú. Bueno, yo creo que la gran mayoría, por la gran fama que tiene en torno a lo bravo y malandro, o por el club que los representa, además de la salsa, o quizás también es conocido por un personaje bastante peculiar. Pero déjenme decirles que el Callao es mucho más que eso, por lo que en esta oportunidad es vital dedicarle su propio video, por todos los casos que almacena en su haber, entre curiosos y realmente turbios, así que mis internautas favoritos los invito a ponerse cómodos, porque esto es... He esperado 25 largos años este momento. El iceberg del Callao. Nivel 1. ¿No es parte de Lima? Algunas personitas han tenido esa creencia de toda la vida, de que el Callao no pertenece a Lima, sin embargo, no saben diferenciar a qué Lima se refieren exactamente. Espera un momento, ¿acaso existen varias Limas? Se podría decir que si mis adoquines me estoy refiriendo a la Lima metropolitana, a Lima departamento, y Lima provincia. O sea, explícame la huevada. ¿Pero no son lo mismo?, se preguntarán ustedes. No, no son exactamente la misma cosa. En primera instancia, Lima departamento, considera todas las provincias incluidas en su haber, que son 10 para ser específicos, a excepción del Callao, mientras que Lima provincia considera los 43 distritos de esta misma, y por último, Lima metropolitana, considera todos los 43 distritos de la provincia de Lima y además considera a la provincia constitucional del Callao. En otros términos, el Callao sí pertenece a Lima, pero solo a Lima metropolitana. Al final de todo no era tan difícil entender la cuestión. Chimpún Callao. Otra característica inherente del Callao, es una frase que se ha hecho muy famosa, debido a sonar en la tele, o en la radio, hasta en periódicos, y en su mayoría por ser mencionada muy asiduamente por los mismos chalacos. Esta consiste en la expresión, Chimpún Callao, pero ¿qué es exactamente? Básicamente es un grito del alma del pueblo chalaco, es como si se tratase de una expresión de guerra, una frase de aliento, o hasta una arenga a la lucha y el triunfo, y un grito de felicidad. Hasta existe un festival de salsa que tiene de nombre esta frase y el mismo se realiza cada año en el Callao y en este evento se presentan los principales artistas referentes a este género musical. Pilsen Callao. Pilsen Callao, ¿qué significa esta designación? Básicamente es la cerveza representativa del Callao, asimismo es considerada como la bebida alcohólica más antigua de Perusalén, ya que remonta sus orígenes en el año 1863, cuando se fabricó la primera cerveza en el barrio portuario de esta provincia. Hoy en día esta bebida es una de las más consumidas a nivel nacional. Sport Boys. El Sport Boys es un club de fútbol del Perú, originario del Callao, donde además lleva a cabo sus partidos en esta provincia constitucional. Y sería un sacrilegio no incluirlo en el iceberg, por todo lo que significa para el pueblo del Callao, ya que es una insignia dentro del lugar, y cada vez que les toca jugar, el Callao se convierte en una fiesta, aunque muchas veces cuando pierden pasan cosas terribles. Tierra de salseros. Se dice que el Callao es el lugar donde la salsa es una tradición, o mejor dicho un estilo de vida, y si perteneces a otras zonas de Lima, y acudes al Callao en tu carro sin una música salsera, no saldrás vivo del lugar, y obligatoriamente tienes que ponerte un poco de salsa, para sentirte un residente más del lugar, aunque esta es solo una habladuría. ¿Pero por qué se comenta que es la tierra de los salseros? Bueno, no se debe a que de ahí salieron cantantes salseros reconocidos a nivel mundial, más bien, es porque parte de la música que se oye en el Callao es pura salsa, incluso por encima del reggaetón y el trap, por lo que uno de sus influyentes principales es el mismísimo Héctor Lavoe, el cual tiene un monumento a su memoria en pleno corazón del Callao, y cada cierto tiempo le rinden culto. Kenji hincha del Boys. Hace unos cuantos años, Kenji hizo su aparición a través de una foto, donde presuntamente se le ve apoyando al club referente del Callao, el Sport Boys, pues según afirman, el mismísimo Kenji es hincha de esta institución deportiva desde cuando era un guaguita y de vez en cuando acude al estadio con su pantera de peluche. El Callao vio nacer a Bad Bunny.
Hace bastante tiempo, Bad Bunny anduvo por el Callao, como un artista casi desconocido en todo el hemisferio, y muchos no se esperaban que tiempo después se convertiría en el cantante más influyente de este planeta. Bad Bunny acudió al pueblo chalaco para dar un show en sus primeros días como trapero, por lo que se podría decir que el Callao vio nacer a este cantante entre comillas. Callao Cartel. Callao Cartel fue uno de los grupos pioneros del rap peruano, originarios justamente del Callao, que comenzó a relatar su historia a partir del año 2004. Cuenta con grandes canciones, cuyas letras describen perfectamente lo que es el Callao, las cuales gozan de millones de vistas en YouTube, como Lámpara Mágica, Son Vario, entre otros terribles temazos, donde uno de sus principales figuras fue el Cacique. Lastimosamente hoy en día están separados por darles fin a su carrera musical. Pero sin duda, dejaron una huella en todo el pueblo chalaco amante del rap. La chalaca. La chalaca es una expresión muy común oír dentro del fútbol peruano, sobre todo cuando un jugador hace una pirueta insana con el balón, así como el bicho, y a pesar de que en el resto del mundo le digan a esta jugada chilena, en el Perú son adeptos a llamarlo como simplemente chalaca. Pero ¿de dónde proviene la expresión? Pues según afirman, nace en el barrio del Callao, es por eso que además a los que viven en esta provincia constitucional se les conoce como chalacos. Nivel 2. La Pantera del Callao. Algunos clubes del fútbol peruano cuentan con su propia mascota simbólica, pero destaca uno en particular por su personificación. Este es justamente la Pantera del Callao, que por irrisorio que suene no se trata solo de un simple peluche, sino de una persona con disfraz, que lo caracteriza de forma pintoresca como un residente del barrio chalaco amante acérrimo del club, un bandido de bandidos, un bravo de bravos. Desde entonces este personaje se ha hecho bastante viral en las redes sociales, por su manera pintoresca y temperamental de apoyar al club de sus amores, el Sport Boys. Italianos en la punta del Callao. Se narra que dentro del Callao existe una zona donde abundan italianos, o bueno, gente de ascendencia italiana. Estos por lo general se ubican en el distrito de La Punta, y en tiempos remotos, antes de los 2000, estaba poblado de italianos cuando las casas costaban una bicoca, y a día de hoy cuestan unos 2 pulmones juntos. Pero bueno, todo se da cuando La Punta en la época republicana, acogió y recibió a migrantes italianos dedicados en su mayoría a la pesca, quienes fundarían un barrio con una identidad y características únicas. A este barrio se le conoció además como el barrio de Chucuito, en el cual existió también un caserío de pescadores llamado Piti Piti, y que con el tiempo la zona formó parte de la historia del país, y de la historia marítima y comercial del Callao. Combate del 2 de mayo. Y si hablamos del Callao, inexorablemente sería una injuria no tocar su más histórico pasado, el combate del Callao, o también conocido como el combate de 2 de mayo, que marcó un hito para el Perú. Este fue un enfrentamiento en las aguas del puerto del Callao, llevado a cabo en el año 1866, luego de que España pretendía recuperar las colonias de Sudamérica. En ese entonces, por un lado la escuadra española, y por otro lado las fuerzas peruanas, tuvieron una ardua disputa, y pese a que las fuerzas españolas pedían rendirse a las peruanas, estas no se rindieron, y batallaron sin cesar hasta quemar el último cartucho, defendiendo lo que es suyo, logrando así impedir el objetivo de la escuadra naval española, consolidando de esta manera su libertad y soberanía, luego de que en 1821 griten la independencia del Perú. Hacienda olvidada. A las espaldas del aeropuerto Jorge Chávez, existe un lugar histórico y emblema del Callao. Este se trata de ni más ni menos que de una hacienda, la Hacienda San Agustín, que en el pasado fue propiedad de la familia presidencial Prado, y luego fue conocida por albergar a muchas familias japonesas dedicadas al trabajo de agricultura. La Hacienda San Agustín estuvo abandonada y desolada por muchísimo tiempo, sin embargo, según cuentan a día de hoy la hacienda, ya no existe, puesto que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tomó posesión para ampliar el aeropuerto Jorge Chávez. Cuando gana el Boys la delincuencia baja un 30%.
Hay testimonios que dicen que cuando el club representativo del Callao, el Sport Boys, pierde un partido de la Liga Peruana, trágicamente las familias se quedan encerradas en sus casitas, y todas las bodegas se cierran, por puro temor, ya que las barras comienzan a salir a hacer destraves, y causar pánico por todos lados. Y no es una broma, esto en verdad es un hecho. Sin embargo, cuando sucede todo lo contrario y el Boys gana, sorpresivamente la delincuencia baja un 30% ese día, afirman los lugareños. Cierto, cierto. Los taxis no van al Callao. Según testimonios, algunos taxistas se niegan a ir al Callao, por su mala reputación, y tienen miedo de entrar a dejar a alguien y no salir con vida XD, por lo que cuando un pasajero les dice que va hacia el Callao, estos se niegan y siguen su camino. Así que muy difícilmente encuentres a taxistas que acudan desde un distrito cualquiera de Lima, hacia el Callao. Delfines y tortugas en el Callao. ¿Es verdad que en las costas del Callao yacen animales inusuales de ver? Bueno, la respuesta es sí, y no, ya que por un lado no es frecuente observar animales extraños en el mar peruano, sin embargo en ciertas ocasiones se ha llegado a vislumbrar ciertos seres vivos marinos, dejando sorprendida a la gente, como un caso, donde un pescador se dispuso a hacer su labor en el mar del Callao, cuando repentinamente observa delfines. Asimismo ocurrió en plena época del COVID, ya que según comentan, cuando las calles respiraban tranquilidad y no había ningún alma ni siquiera en las playas, fue allí donde ciertos lugareños de la punta observaron no solo delfines sino también tortugas. Fue como si la naturaleza hubiera retornado al lugar que le correspondía, así que es probable que en realidad existan ciertos animales que hasta ahora no hemos visto, en las costas del Callao. Puerto del Callao. El puerto del Callao es el principal puerto peruano, cuya función es el transporte marítimo. En este lugar se realizan grandes embarques y desembarques de mercancías a través del mar, teniendo una gran demanda en importación y exportación hacia el exterior. Sin embargo, en esta zona portuaria existen otros tipos de transportes, que gira en torno a lo ilegal, pues también yacen narcos que pagan plata como cancha para que le dejen transportar tranquilo su rica merca. ¿Qué? Sí, no escucharon mal, por este puerto sale todo el chuño que será exportado por parte de mafias, y al mismo tiempo ingresan muchas cosas ilegales. El Fokker se precipitó en el mar de Ventanilla. ¿Sabían que una de las peores eventualidades jamás registradas en Perú la tuvo el Callao? Sí amigos, las costas del pueblo chalaco fueron escenario del suceso que marcó un antes y un después para la historia del fútbol y el Perú. Luego de que Alianza Lima disputara un partido en Pucallpa, con una victoria, regresó a Lima en el avión Fokker F-27 con todo el plantel del equipo dentro. Sin embargo, a pocos kilómetros de llegar al aeropuerto, el Fokker se precipitó al mar de Ventanilla y todos los que estuvieron adentro del aeroplano, pasaron a vida mejor pipipi. Nivel 3. Full Piu Piu. Es triste que un lugar con mucha historia como el Callao, sea conocido por ser un punto peligroso y donde pulula la delincuencia. Pero es lo que hay. Lastimosamente en el Callao encuentras de todo, y si hablamos de lo negativo, para sorpresa de muchos, es recurrente oír full plomo en ciertas zonas, sobre todo en lugares tomados por bandas, pues en estos lares, estos se agarran a balazos, por lo que existe un gran porcentaje de probabilidad de que un pobre guaguita inocente vuele alto producto de una bala perdida. Las calles huelen a orina. Algunas personas que residen en zonas aledañas al Callao, afirman que cuando visitan esta provincia constitucional, sienten un olor fuerte y desagradable en las calles, asegurando que se trataría de ni más ni menos que orina. ¡Puta, qué asco! Pues sí amigos, en algunas zonas del Callao el olor a pichi es notorio. Casonas del virreinato abandonadas. En el Callao, yacen hallazgos históricos y misteriosos, entre las cuales están unos que podrían servir de museo. Se tratan de ni más ni menos que de casonas de la época del virreinato abandonadas. Sin embargo, dentro de las mismas según comentan suceden eventos paranormales y penan, por lo que se recomienda ir acompañados, por si quieren visitarlas. Intransitable a las 3 de la mañana. Existe un horario a la cual se recomienda no transitar, ni siquiera a los mismos residentes chalacos. Pues resulta que a las 3 de la mañana el Callao se convierte en tierra de nadie, es lo que testifican los lugareños y parte del pueblo chalaco, sobre todo por las zonas más bravas. Las calles de estas zonas se vuelven intransitables y salir a la calle era jugarle a la suerte si seguir en este mundo, o ya no. Duende en Plaza Vea Callao.
Por allá en el año 2009, un joven trabajador de Plaza Vea aparentemente del Callao, grababa a sus compañeros cuando de pronto, se observa una extraña entidad, pasar de un lado a otro. Así que observen el registro ustedes mismos y juzguen. Chicho, ¿cómo huevean a la firme, ah? Nada, tío, toda la gente está... pero toda la gente está ahorita en el almacén, en el área, y ustedes están acá hueveando, tío. Ustedes están hueveando, huevón, no seas pendejo, huevón, tío, huevón. Guarda, huevón, algo ha pasado ahí. Huevón, guarda, algo ha pasado ahí al fondo, huevón, checa. Guarda, huevón, checa, huevón. Huevón, no sé, de repente una rata, huevón, algo negro ha pasado, te lo juro, huevón. Te lo juro, huevón, no, la firme, no. Huevón, te lo juro, huevón, acaba de pasar, huevón. Te lo juro, tío. Checa, huevón, checa. Nada, huevón, te lo juro, conche su madre, no. ¿Dónde se ha ido? Nada, huevón, ha pasado ahorita, huevón. Te lo juro, huevón. ¡Horror! Hasta día de hoy se desconoce la veracidad del caso, pero el hombre decidió subir el video a su canal de YouTube, para dejar una evidencia sin igual, afirmando que el suceso es totalmente real. Por otra parte, muchos debaten en la internet que no se trata de un fantasma, o alguna sombra, sino de un duende, pero la identidad de tal cosa hasta ahora resulta muy perturbadora, y enigmática. Frontón del Callao. El Frontón es una isla ubicada a 7 kilómetros del distrito de la Punta Callao. Este lugar es un islote pequeño de 1 kilómetro cuadrado aproximadamente, y a su vez se ubica a escasos metros de la histórica isla San Lorenzo. ¿Pero por qué es conocido el Frontón? Pues esconde una historia muy turbia detrás. Resulta, mis cibernautas, que en la época colonial fue conocida con el nombre de Isla del Muerto, debido a que la gente allí se iban con San Pedro por falta de agua y comida. Pero eso no es todo, ya que luego en las primeras décadas del siglo XX se convirtió en una prisión de los delincuentes más avezados capturados de Jerusalén, además de mantener en cana a políticos como el presidente Fernando Belaúnde Terry. Avistamientos ovnis en el mar del Callao. Entre el año 1985 y 1986, aconteció lo que vendría a ser uno de los eventos más enigmáticos de los últimos tiempos en nuestro Cerrú, y narrado por un testigo del Callao. Pues sucede y acontece que en el cielo del mar del distrito de La Punta, en Callao, y cuando ya eran horas de la madrugada, un joven dormía dentro de su casa tan complaciente, cuando de pronto a través de su ventana, entra una luz misteriosa, muy potente como si fuese una linterna de gran intensidad. En ese instante, el hombre se levanta, abre la cortina y se topa con lo menos pensado, un objeto volador no identificado, que se quedó estático, era color plateado y de un material tipo aluminio, alterándoseles las tetitas y lanzando un grito de temor. Cuando fue a avisarle a sus familiares, y cuando retornó a verlo nuevamente, el ovni ya no estaba. Este es un testimonio que ciertos testifican como falsa, sin embargo, otros no dicen lo mismo, ya que, hay quienes afirmaron también haberlo visto. Un caso que realmente da mucho en qué pensar. Resplandor en el cielo en Año Nuevo. Qué mejor manera de despedir el año viejo y celebrar el año nuevo con fuegos artificiales en el cielo, aunque este sea cuestionado en los últimos años. Pero, lo que pasó en el año 2014 es un hecho que no será olvidado por quienes fueron testigos, ya que mientras se oía el estruendo de los cohetes, repentinamente en el cielo del Callao, apareció un gran resplandor iluminando toda la zona, hasta dicha luz se llegó a ver en ciertos distritos lejanos del Imaquistán, una cosa de locos. Y lamentablemente no les podré mostrar el video por influencias de YouTube, pero el link del registro audiovisual se los estaré dejando en la descripción. La Llorona en Ventanilla. La Llorona es un alma que voló alto de forma atroz, y en el Callao, exactamente en Ventanilla, según declaraciones, deambula esta entidad, asustando a todos los chalacos, es más varios vecinos han afirmado haber visto a la susodicha, llevando un vestido blanco y llorando. Realmente fue una experiencia horrible, que no los dejó dormir, sobre todo en las noches. Nivel 4. Actividad paranormal en Fortaleza Real Felipe. La Fortaleza Real Felipe es un complejo arquitectónico histórico militar construido en la bahía del Callao, con fines defensivos contra los piratas y corsarios, en la época virreinal. Resulta que este histórico lugar es recinto de recurrentes fenómenos sobrenaturales, ya que según afirman en su interior merodea el alma de un brigadier llamado José Ramón Rodil. Otro relato comenta que dentro se puede observar una mujer de blanco que suele frecuentar una de las entradas.
Y esto debido a que entre sus paredes se han desarrollado diferentes actos vinculados con la muerte, donde varias personas pasaron a vida mejor. Chibolitos malográndose desde temprana edad. El Callao es uno de los lugares más picantes del Perú, por lo que era de esperarse que desde temprana edad, ciertos chibolitos guaguas que no pasan los 15 años, ya anden en la mala vida. ¡No! Así es amigos, desde temprana edad varios infantes ya se pierden y se malogran en acciones indebidas, a causa del entorno que los rodea. Esta es la triste realidad que se esconde en el Callao. UFOs en el aeropuerto Jorge Chávez 2019. Una prueba más de que presuntamente no estamos solos en el mundo, ya que resulta mis internautas que en el año 2019, se llegaron a avistar, aparentemente ovnis encima del aeropuerto Jorge Chávez, los cuales se veían en forma de luces en el cielo. Hasta existen grabaciones, de personas quienes pensaban que en un inicio se trataban de simplemente aviones, sin embargo, estas luces eran estáticas por lo que la teoría quedó descartada. Y luego de un tiempo, dichas luces desaparecieron misteriosamente. Y este no es el único registro, ya que según cuentan años atrás, también ha habido avistamientos de extraños entes voladores en el cielo del aeropuerto, siendo todo un misterio hasta la actualidad. El universo es muy confuso realmente. 3/4 del Callao desaparecería tras sismo de mediana intensidad. Debido a antecedentes que yacen de décadas pasadas, se prevé que el Callao desaparecería ante un inminente movimiento telúrico de magnitud media con epicentro allí, y ni siquiera de una escala que supere las 9 cifras. Pues esto porque a raíz del movimiento telúrico que surgió en 1746 y sacudió el Callao de forma insana dejando grandes pérdidas, al menos 3/4 del Callao pasaría a vida mejor pipipi. Barco fantasma de Gambetta. Para el desconocimiento de algunos, en el puerto del Callao se ubica un cementerio de barcos, resaltando uno en particular, el cual es el barco de Gambetta, que misteriosamente fue abandonado. Pues moradores del lugar afirman haber presenciado a altas horas de la noche, gritos, lamentos, silbidos y voces de hombres y mujeres vestidos de blanco, además se observan presencias caminar dentro del embarque. Un hecho que hasta ahora deja mucho en qué pensar y genera gran repelús. Aunque según testifican otros, se tratarían de ni más ni menos que fumones que duermen en estos barcos, y hacen creer a la gente que se tratarían de fantasmas. Aunque muchos descartan esta afirmación, pero lo que sí pueden asegurar es que el barco está cargado de alta actividad paranormal. Derrame de Repsol 2022. El siguiente caso sin duda marcó un antes y un después, y fue considerado como una de las más grandes desgracias a nivel nacional, por las graves consecuencias que tuvo. Pues resulta que en el año 2022, salió una noticia que fue tendencia total hasta incluso por los principales medios internacionales, y es que la empresa Repsol, había provocado el derrame de petróleo en pleno mar de Ventanilla en el Callao, expandiéndose hasta otros distritos, causando que varios pobres animalitos volaran alto. Desde entonces el gobierno nacional declaró en estado de emergencia ambiental por 90 días, por el mayor desastre ecológico ocurrido en Lima, en los últimos tiempos. Los barracones. ¿Alguien se ha preguntado cómo es la vida en los barracones? En primer lugar, ¿qué es los barracones, y por qué es tan sonado en Peruquistán? Bueno, este lugar lastimosamente es conocido por ser uno de los más peligrosos y bravos del país, incluso por delante de Barrios Altos. Y su fama se debe básicamente a esto. Varios niños, jóvenes, y adultos cuentan que han crecido en barrios rodeados de pandillas y robos a diario, además se podría decir que este lugar es el verdadero tierra de nadie, por el alto índice de pobreza, delincuencia, venta de maricucha, asimismo, la gente afirma que se escucha a cada rato, sirenas de policías y ambulancias. Por lo que casi nunca es visitado por gente de otros distritos. Los barracones es el primer lugar en que la gente piensa cuando le hablan del Callao. Suena duro, pero es la triste realidad. Zonas tomadas por bandas donde no pueden ir policías. Es muy común oír que el Callao es una de las zonas más bravas del Perú, por un lugar en concreto, los barracones, sin embargo existen otros que también son considerados como los más temidos del barrio Chalaco, uno de estos vendría a ser, la Siberia, un lugar donde la policía no se atreve a ir, ya que aparentemente está tomada por bandas, y al igual que esta zona, yacen otras en el Callao, controladas por mafias y gente de mal vivir. Básicamente la presencia de policías en estos lugares, no existe. Ciudad perdida en Mar del Callao.
A lo largo del tiempo, varios vecinos del Callao han manifestado que existe una ciudad perdida y hundida en el mar, aunque existen otros que señalan que esta afirmación no guarda ningún sustento. Sin embargo, muchos tiran con que el caso es 100% verídico, debido a lo ocurrido en 1746 en las costas de Lima y Callao, ya que en ese año, aconteció un siniestro de 10 grados que sepultó parte del Callao, y afectando notoriamente zonas aledañas. Desde entonces una parte del Callao quedó hundida bajo el mar, formándose una pequeña isla. A este se le conoció con el nombre de El Camotal, dicho apelativo se le dio porque era una zona donde se sembraba y cosechaba camote, a su vez este lugar también es conocido como la Atlántida peruana. Y curiosamente desde lo alto se aprecia una forma parecida al lomo de una bestia marina, mientras que otras personas afirman que, desde lejos, y solo si tienes suerte se puede observar un carruaje antiguo con su cochero y caballo. Hasta inclusive, hay personas que testifican haber observado luces bajo el mar del Camotal, y fantasmas de antiguos pobladores, escondiéndose todo un misterio. Y bien, queridos internautas y nadadores de icebergs peruvianos, así hemos llegado al final del video de esta ocasión y como siempre, si tienen algún dato extra que quisieran compartir al respecto, lo pueden llevar a cabo en la caja de comentarios. Y por favor no olviden darle like al video, suscribirse al canal, y activar la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes, yo soy su amigo Mr. Sander, y nos vemos en un próximo video.